Reporte 100. Sobre los primeros 100 días de gobierno, 100 días de gobierno, ofreció un resumen de lo que ha realizado el Poder Ejecutivo en estos 100 días. Y para platicar de este tema, están con nosotros esta mañana Bulmaro Pacheco Moreno. Bulmaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Carlos, gusto saludarte, muchas gracias. El economista Mario Campa, ¿cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le gusta a Alfonso Durazo la frase punto de inflexión, verdad? Cuando era secretario de Seguridad decía que el tema de los homicidios en México estaba en punto de inflexión. Hoy nuevamente saca a relucir esta frase y dice: Sonora vive hoy un punto de inflexión. Hemos recuperado el control del gobierno del grupo de poder antes hegemónico para subordinarlo exclusivamente al interés del pueblo. Este es el hecho mayor de este periodo de arranque. No es poca cosa vencer la inercia que ha lastrado por tantas décadas el desarrollo de Sonora. Vivimos un cambio de forma y fondo. A nuestro gobierno lo caracteriza una visión democrática y transparente y una evidente sobriedad en el ejercicio del poder. ¿Qué es punto de inflexión, Bulmaro? Pues un punto de partida, sí. una transición entre lo que estaba pasando, lo que va a pasar, un arranque nuevo en general. Yo creo que 100 días es muy poco para evaluar hacia fondo, ¿no? Desatar críticas o alabar, oye, qué bien, no. Y yo parto de que las denuncias que hizo cuando entró de que no había dinero, que la próxima quincena, y lo que hemos visto, las manifestaciones de maestros del CECITES, del COBACH, de otros lados que no les pagaron la quincena, pues son saldos de ese pasado, creo yo, que todavía se vienen arrastrando en Sonora. Y lo que esperamos de un gobernante como Alfonso Durazo, primero que nada, y él mismo lo reconoce en las notas que salen hoy, recuperar la paz en Sonora, ¿no? Que eso no sea, todavía no sabemos cómo, como que no se le encuentra la cuadratura al círculo. Y dos, bueno, yo creo que también hay que evaluar las relaciones con los distintos actores. ¿Cómo está la relación con el Congreso? Creo que aceptable, pues ahí no necesita mucho, tienen mayoría calificada y mayoría absoluta. La relación con los alcaldes, creo que falta más diálogo con algunos alcaldes de otros partidos, no necesariamente de Morena y del Partido del Trabajo. ¿Cómo está la relación con el Poder Judicial? Creo que ahí hay una gente de su confianza que ha venido reestructurando, muy respetada, por cierto, don Rafael Acuña. ¿Y cómo está la relación en general con la sociedad civil, los empresarios, los productores que esperan reunirse, creo todavía con él, que no han sido atendidos, para una política de diálogo constructivo, pues que marque realmente este punto de inflexión entre un estilo de gobierno y un estilo de un gobernante muy bien apoyado por el gobierno federal, por cierto, pero que todo lo que hasta el momento se ha dicho en materia de Puerto de Guaymas, de carretera Chihuahua, de las vías del tren y demás, está en proyecto. Sí. Y hay que entenderlo. Todavía no se empieza a ejercer el presupuesto 2022 y creo yo que a partir de enero o febrero ya tendremos más elementos para decir que los compromisos que se está echando van a ser realidades para Sonora, Juan Carlos. Sí, Mario Campa, ¿cómo interpretas esto que dice Durazo, punto de inflexión? Bueno, yo creo que un punto de inflexión es un giro, un cambio, ¿no? Un cambio, por ejemplo, en una inercia. Si se sigue una trayectoria y después se empieza a dar otra, pues eso es un punto de inflexión, ¿no? Puede ser en una curva, por ejemplo. Entonces, pero también puede ser... Puede ser para todos lados, o sea, ¿no? Valle, por ¿no? supuesto, ¿no? Sí. Pero en este caso yo sí creo que en el contexto del que estamos hablando, pues se refiere él a un cambio en las formas y el fondo de los gobiernos anteriores, ¿no? Pues él fue un discurso crítico, sobre todo pues de lo heredado, específicamente en las finanzas públicas, ¿no? Donde hay un adelanto en las participaciones de 2.400 millones de pesos, que hoy se traducen en aproximadamente 489 mensuales que se le descontaron ya al nuevo gobierno. Sí. Entonces, a esos retos, pues hay que hacerles frente. Por supuesto, en estos 100 días, como dice Bulmaro, pues es muy temprano para hacer realmente juicios, pero en 100 días sí se pueden ver algunos cambios, sí se puede ver, por ejemplo, algunas gestiones. Sabemos que con el gobierno federal se están buscando muchas sinergias. Eso es quizá de lo más rescatable de estos 100 días. Y en el caso de los proyectos, pues es ir avanzándolos, ¿no? Es ir reuniendo a los distintos actores, ir sentando las bases para que en un futuro pues esos proyectos puedan irse acelerando, puedan ir creciendo. Es muy importante en esos primeros 100 días
que tú mismo empieces a dar color sobre tu mandato. Es algo muy americano esto de la rendición de cuentas en 100 días, norteamericano, me refiero a Estados Unidos. Y creo que es sano, pues que la gente sepa cuáles son algunas de las primeras medidas que se tomaron, cuáles son las prioridades también. A partir de pues, tanto de la política pública como el discurso, uno puede entender más o menos por dónde está viendo el gobernador los mayores retos. Define, por ejemplo, la inseguridad como el mayor desafío, específicamente homicidios dolosos. Y en ese aspecto, pues habrá otros temas en la agenda que pues, se irán incorporando, pero en este discurso de 100 días ya identificamos algunas prioridades, ¿no? Sí, identifica Bulmaro Pacheco como la gran problemática en Sonora, el de la seguridad pública. Sí, totalmente. El de la seguridad pública. No solo Sonora, de México también, sí, claro. Digo, pero sí es importante pues que él fue ya fue 3 años secretario de Seguridad y suponemos que trae todo el mapa de cómo están los grupos aquí en Sonora y demás. Pues porque ahora, por ejemplo, en el periodo vacacional todo el mundo, oye, y está seguro Álamos, y está seguro Obregón, y pasaré por Bacum y demás. Esa sensación se arraigó mucho a mitad del sexenio pasado y dura hasta ahora, pero sí creemos que es una obligación de rendir cuentas en esa materia también y ajustar las tuercas donde tenga que ajustarlos, porque hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo americano: si sigues aplicando viejos remedios a problemas nuevos, entonces vas a esperar nuevos problemas porque el tiempo es el innovador número 1. Y creo también que debe traducirse esto en un mayor diálogo con la pluralidad, no nomás con el PT y con el Verde. Yo no he sabido que reciba a Gildardo Real, por ejemplo, que fue elegido alcalde del PRI, alcalde del PAN, es decir, porque ya es un gobernante para todos, pues no es un gobernante para Morena o para el Verde o para el PT. Y hay un asunto que me preocupa a mí que no lo ha incluido Alfonso en su mensaje, que es el de la educación superior y la media superior. Por ejemplo, la reforma del 2012 obliga a los estados a que a partir del 2022 tengan prepa para todos, por ejemplo, y no hemos sabido nada de eso. ¿Cómo coordinar a los más de 104,000 estudiantes de educación superior y a las instituciones? Ahorita escuchaba a la rectora. Ese es un planteamiento también que hay que hacer, como él dice, para la grandeza de Sonora. Un aspecto fundamental es la educación y el otro, obviamente, es el desarrollo económico. Sí. Y como dijo que va a gobernar con lo mejor para Sonora, también otra prueba está en el gabinete que tiene, ¿no? Una composición multidiforme de gente del PAN, de PRD, de otros partidos. La Unison, por ejemplo, fue ganadora en este gabinete. Que demuestren que realmente son grandes, que tienen la altura para representar a Sonora. Pero insisto, son 4 meses. Yo creo que entrando el año veremos más para tener más elementos. Lo cierto es que Sonora va a terminar este 2021 como el año más violento en su historia, con la mayor tasa de homicidios, con Ciudad Obregón como el 4º municipio con más homicidios por cada 100,000 habitantes en el país, y también con eventos de alto impacto que han ocurrido en estos 100 días, eventos de alto impacto como el de Guaymas, eventos de alto impacto como los ocurridos en territorio yaqui. En fin, ¿has notado, Mario Campa, algún punto de inflexión en tema de seguridad en Sonora en estos 100 días? ¿Se ha hecho algo distinto a lo que venía haciendo la gobernadora Claudia Pavlovich? Mira, en homicidios dolosos es prácticamente, bueno, estoy hablando de los numeritos, sí, ¿no?, que presenta el secretario ejecutivo, es prácticamente la misma tasa de crecimiento que se venía registrando en los meses previos a que entrara el nuevo gobernador. En incidencia delictiva, afortunadamente, hay una disminución, y en feminicidios también. Por supuesto, los homicidios dolosos tienen mucho más impacto mediático, y está bien, con obvias razones, pero pues es uno de los grandes retos y el mismo gobernador lo acepta, ¿no? Yo creo que dentro de los primeros 100 días, la parte más importante, por supuesto, es el entendimiento institucional, ¿no? Por ejemplo, el diálogo con la Fiscalía. Esa parte, si eso no está bien, no se puede seguir hacia adelante. Que ya se quedó la fiscal, todo parece indicar, ¿verdad? Todo parece indicar que sí, pero por supuesto también habrá un replanteamiento de algunas nuevas instituciones que se quieren incorporar, sobre todo para labores de inteligencia, ¿no?, para labores de inteligencia financiera. Esa parte sigue pendiente. Pero sí es importante que en estos primeros 100 días ya, por ejemplo, se estableció la mesa de seguridad, que hay más diálogo dentro de los actores que están tomando diariamente las decisiones, presidentes municipales, los encargados de las instituciones de seguridad, y eso sin eso sería pues prácticamente imposible marcar ese cambio o ese punto de inflexión ya específicamente en homicidios dolosos. Primero se tenía que dar este acercamiento, yo creo que esa parte ya quedó, y en adelante pues ya podremos, conforme vaya pasando el tiempo,
tiempo ir teniendo más resultados o ir teniendo ya un juicio un poquito más objetivo basado ya en que haya pasado algún tiempo, se hayan asentado las instituciones, haya habido algunos cambios y a partir de eso pues tendremos Habría que resaltar, a diferencia de la gobernadora Claudia Pavlovich, que cuando ocurría un evento de alto impacto pues se escondía, no salía y quién sabe dónde andaba. Alfonso Durazo fue y dio la cara en Guaymas, pero no ha dado la cara en Obregón. En Obregón las cosas están ardiendo. Y además, desde hace tiempo, o sea, ¿y qué están haciendo en Obregón? Bueno, yo creo que ahí es una cosa de relación, me imagino, con el presidente municipal, que tiene una relación distinta con Carla Córdoba de Guaymas, pero además Durazo ha enfatizado mucho Guaymas, que el puerto, que mejoras, que todo lo demás. El otro día se puso la primera piedra de un hospital y de una explicación de todo lo que va a hacer por Guaymas. Hay una predilección por Guaymas, hay que voltear a Guatabampo, a Álamos también y a otros municipios, pero es lo que me refiero yo, ¿no? Pero sí es importante porque en Obregón, por ejemplo, cada rato te restregan la muerte de Abel Murrieta, que no ha pasado nada. ¿Quién lo mató? En Guaymas, bueno. Pero eso le toca a la fiscal, no le toca al gobernador, ¿no? Bueno, pero es el equipo, ¿no? Sí. Es decir, en Guaymas, además del que disparó, ¿quiénes mandaron la balacera? ¿No? Es decir, ahí está Palacio el problema, Municipal. claro. Es decir, no solo el aburto, sino quiénes, ¿no? Totalmente. Claro. Yo creo que esa es una tarea, como dice Mario, requiere mucha inteligencia y un mapa estricto de saber quiénes son, dónde están y cómo operan las fuerzas. Es como los yaquis, pues. Los yaquis los resuelves por encimita, van a volver a instalar el plantón, pero no resuelves el fondo, el huachicoleo, el narcotráfico que está en todo el territorio, pero no le entran con ganas. Y con el plan de justicia, que es vivienda, que es salud y todo eso, no le entra al meollo del asunto para que existan 3 retenes a la hora que tú vas al sur, entre otras cosas, ¿no? Sí, bombas que le explotaron en las manos a Durazo y Tezón, pensiones, sueldos de los maestros, sueldos de las instituciones de educación media superior y superior. De hecho, todavía ayer hubo en Guaymas un conflicto en la Universidad Tecnológica de Guaymas, en la UTG, es correcto, ¿verdad? Que no les habían pagado el aguinaldo y las prestaciones y la quincena. El gobierno ha optado por pedir créditos a corto plazo para salir con estos compromisos. Estas bombas, ¿cómo las ha desactivado correctamente o está pateando el bote financieramente hacia el futuro? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, específicamente en el del Listezón, pues un aumento de 596 millones de pesos siempre es considerable, ¿no? Sí. Es pues prácticamente el 10% del presupuesto, ¿no? Será un 8%. Entonces no es cualquier cosa. Por supuesto sabemos que la situación del Listezón es crítica a tal punto de que por primera vez, al menos en su historia reciente, se pidió un crédito, ¿no? Para pagar las pensiones, para pagar aguinaldos, nómina, lo cual es muy delicado porque el Listezón no tiene muchas fuentes de financiamiento, no tiene muchas fuentes de ingreso. Entonces, en ese aspecto específicamente, una de las partes más rescatables es que se ha dado, pues por supuesto, la compra de medicamentos de forma ordenada. Había muchísimo desabasto en que las pensiones se empiezan a pagar cada vez un poquito más rápido. Todavía hay algunos retos ahí, pero yo sí noto pues hay un cambio ya en la dirección con Jesús Acuña y esperemos que poco a poco esa situación se estabilice, porque no es falta todavía una solución de largo plazo, pero sí podemos estabilizarlo en el corto, ¿no? En el tema específicamente de las instituciones educativas, bueno, pues es que en algunos casos se adelantó, como se adelantaron las participaciones, aparentemente se adelantó presupuesto, lo cual en un año de pandemia, pues que no hubo clases, dices tú, bueno, ¿a dónde se fue ese presupuesto, no? Y está pues la Secretaría de Hacienda en su derecho de decir, pues es que nosotros ya le transferimos los recursos y la institución quizá no hizo uso debido de ellos, ¿no? Por supuesto se tendrán que dar sus investigaciones, pero pues finalmente la labor del gobierno del Estado es procurar que estas instituciones tengan las menores afectaciones posibles, ¿no? Y sí, efectivamente es uno de los retos garantizar que la educación mejore en Sonora, y en ese sentido pues hay algunas medidas importantes, sobre todo en educación superior. Los 400 millones de pesos de reducción del Congreso a mí me parece de las medidas fundamentales y más importantes de estos primeros 100 días.
Conforme se establezca un paquete de becas y además que el Instituto de Becas y Crédito Educativo suspenda un poco el cobro de intereses, pues yo creo que le va a dar un respiro directamente a los hogares, ¿no? Que son miles de estudiantes universitarios. En ese sentido, pues todavía falta en la básica recuperar algunos planteles, pero se ha avanzado a buen paso, ¿no? Sí, ahorita Bulmaro hablaba del gabinete del gobernador Alfonso Durazo, Bulmaro Pacheco, el gabinete que está equilibrado en edad, está equilibrado entre hombres y mujeres, decía eso, pero bueno, revisemos el desempeño de los principales secretarios. ¿Cómo ha visto el desempeño del secretario de Gobierno Álvaro Bracamonte, Bulmaro? Discreto, no es muy protagónico. Yo le abono a Álvaro que hay estabilidad en Sonora, cuando no hay un problema eterno que no se resuelva. No, se pues están los yaquis ahí en la carretera. Ese es eterno, eso trasciende sexenios, pero nosotros esperamos acciones audaces, coordinadas con el gobierno federal, porque el gobierno federal al último desplazó al gobierno del estado en la solución de los yaquis. La gobernadora ya no era invitada cuando venía el presidente, ¿te acuerdas? Que iba a Obregón, pero no a Picam. Espero, hay estabilidad, hay manifestaciones de la CTM, de los transportistas y demás, pero la sangre no ha llegado al río. En eso creo que Álvaro es perfil discreto, serio, sin mayores aspavientos. El secretario de Educación, Aarón Grajeda, que tiene también una bombita en sus manos por el regreso a clases presenciales y la situación que recibió de las escuelas pues vandalizadas y demás. El que tiene una de las, igual que el de salud, una de las papas más calientes entrando el año es él, por el regreso presencial a clases, por el estado en que se encuentran las escuelas que han sido vandalizadas, muchas de ellas, cada rato hay reportes de eso, y si esperamos un programa de educación que no solo vaya a la reparación de escuelas. ¿Qué hacer con la educación superior? ¿Qué hacer con la media superior que va a ser obligatoria a partir del 2022? Y cómo coordinar todas las instituciones educativas que han surgido en Sonora en los últimos 40 años para que le sirvan, como dice el gobernador, a Sonora como consulta, como elaboradora de estudios, para evitar los gastos altísimos que se hacían en consultoras que no resolvían ningún problema. Yo creo que ahí es. Y luego, bueno, la relación con estos organismos sindicales, con la media superior y con la explosión constante de problemas en instituciones donde se vería que como que no hay interlocución política. Dolores del Río en Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que el verdadero secretario es Durazo ahí. Dolores, yo lo siento mucho por ella y por los gobernadores que, desde Bursa hasta Claudia y demás, que han creído que poner a alguien que no esté vinculado a las policías y demás les va a dar pureza a la Secretaría como si fuera una situación de ornato. Yo creo que el verdadero secretario de Seguridad es Durazo. Es Durazo. Totalmente. Sí. A lo mía. Bueno, lo que sí podemos decir del gobierno de Claudia Pavlovich es que la pandemia sí la administraron bien, es decir, había información, había temas, sí hubo, a diferencia de educación o del ISTESON, en el tema de la pandemia, Claudia Pavlovich sí hizo un buen trabajo, tengo esa percepción, puedo estar equivocado, sí. Le siguieron el rollo al gobierno federal en todo, ¿no? Bueno, depende de cómo evalúes el manejo de la pandemia. Quisiera no meterme tanto en eso porque no hay un criterio único que diga, a partir de este indicador se hizo una buena gestión. Si nos fuéramos a los criticaras lo que hizo Claudia en materia de salud, estarías criticando a Hugo López-Gatell, porque hicieron lo mismo, pues. No, tomó una decisión temprana de cerrar algunas actividades. Algunos la criticaron mucho porque afectó la recuperación económica, en ese momento la actividad económica. Y en este momento, pues le decía yo a Bulmaro fuera del aire, Sonora es el que menos ha generado empleos en la franja fronteriza. Entonces, eso pudo haber afectado. Pero, desafortunadamente, no se tradujo. Sonora es el quinto más alto en incidencia y en defunciones por cada 10,000, 100,000 habitantes. Entonces, las métricas tampoco son muy buenas. Por eso me refiero bajo qué criterio lo vamos a juzgar. Sí, pero quizá es percepción por la manera en que comunicaban bien. Pues. Sí, pero yo creo que honestamente a lo mía pues es de lo mejor que tenemos en comunicación en estos temas a nivel nacional. La subsecretaria de Salud es una persona inteligente. La entrevisté hace 2 días y muy preparada se ve. No tengo el gusto de conocerla, pero a lo mía creo yo que pues su perfil logró un consenso prácticamente que era un buen perfil llegando a Sonora, ¿no? En ese sentido yo creo que ha hecho las cosas bien, se le ha dado continuidad a algunos programas, se están anticipando otros como la campaña de influenza y creo yo que incluso hay por ahí una gestión con el consulado para que llegaran algunos insumos y esa parte me ha parecido interesante. Sí, hay secretarios que no han lucido
en estos 100 días, ¿no? Algunos dirán que es una virtud, ¿no? No haber creado algún problema o haber resuelto otros, pero digo, también... Por ejemplo, sí. ¿Qué anda haciendo el de Economía, por ejemplo? David Figueroa. ¿Qué anda haciendo? Bueno, David apenas va... ¿Qué anda haciendo? El secretario de Economía anda perdido, quién sabe, no sabemos. No hay mucha información de él. La secretaria de Agricultura, ¿qué anda haciendo? Sí, la secretaria de Agricultura ayer estuvo en la conferencia de prensa, ¿no? Y anunció este programa específicamente para el sur de Sonora, ¿no? Para la siguiente temporada o el siguiente ciclo agrícola, ¿no? Sí. Esa parte me pareció interesante, pero insisto, pues después de 100 días y con el presupuesto anterior, sin el ejercicio fiscal nuevo, pues es difícil ver un cambio en algunos programas, ¿no? Sí, ¿algún otro secretario que no haya mostrado ahorita? Pues mira, yo creo que está muy discreto Noriega en la Contraloría. Sí. Mucha gente está esperando. Las denuncias. Pues a ver todo lo que dijo Durazo, de que no había dinero y que mucha corrupción y demás, y él mismo lo dice hoy en su informe de 100 días, la lucha contra la corrupción. Como que ha habido un impasse ahí, como que ya no se quiere abordar públicamente el asunto. Y la gente está esperando, a ver, bueno, si hay una ruptura... Además que hay un consulado ahí en juego, pues... Puede ser que también va a ser, eso va a replantear la relación, creo yo, del gobierno con el gobierno de la República y el papel de la exgobernadora con su partido y demás, porque, sí. En Sinaloa, Quirino se lo han acabado en críticas totalmente, y no creo que sea la excepción aquí, pero sí creo que, como dice Mario, son 100 días, sí. Muchos no tienen ni lápices, pues, ni recursos, ni secretario particular por la crisis que se está viviendo. Y a muchos les agradecemos que no sean tan protagónicos, porque claro, no es lo mismo crear expectativas que luego no vas a poder cumplir. Y se ve también una centralización de la información de parte del gobernador con sus conferencias que no había antes, semanales son, ¿verdad? Semanales, sí. Sí. Semanales, donde traza el rumbo, y creo yo que cuando él requiera que esté la de Agricultura o el de Economía, ahí van a estar. Sí. Pero por ejemplo Jorge Vidal de unos zapatos muy grandes ahí, que ojalá puedan ocuparse en el corto plazo, ¿no? Sí, me dice M. González, transporte urbano, una gran bomba, los autos fronterizos. En la Corazón, dice Manuel, no hay punto de inflexión. Célida López, sí ha lucido, dice Víctor, anda muy calmadita Célida, ¿no? Bueno, el caso de Célida... Ya le bajó como 500 rayas, ¿no? El caso de Célida es un tanto complicado porque ahorita finalmente sigue como comisionada, ¿no? Ese es el título. De turismo. ¿No? De turismo, y todavía no se crea la secretaría que tendría que ser por allá de marzo, ¿no? Sí. Pero ya está el proyecto de ley orgánica. Sí, ya está, digamos que hay un transitorio que lo postergó, creo, un año. Okay. Y entonces hasta marzo entra, entonces técnicamente no es secretaria, tiene algunas facultades limitadas todavía. Pero bueno, pues creo yo que en turismo también hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? Los tres, el Tour de Bacanora, el Festival Vaquero y la Carrera del Gran Desierto de Altar, esos ya avanzan como proyectos ejecutivos, ya hay incluso alguna empresa que está ahí detrás organizando. La llegada de nuevas rutas aéreas, específicamente de la aerolínea TAR, que mejorará la conectividad. Hay algunos logros en turismo, sí. ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Bulmaro Pacheco Moreno, Mario Campa, muchas gracias por analizar estos 100 días de gobierno de Alfonso Durazo. Reporte 100.